Gracias, Tati. Y efectivamente vamos a estar conversando un tema interesante sobre los exámenes para el control de la diabetes. Ya por ello está con nosotros la doctora Mayra Muñoz. Ella es diabetóloga y nutrióloga para conversar sobre este tema. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Odilí. Buenos días, teleaudiencia de Canal 10. Efectivamente, pues hoy vamos a estar conversando acerca de aquellos exámenes que debemos hacer 1 o 2 veces al año para garantizar un buen control de la diabetes, una enfermedad que desafortunadamente ya afecta al 12% de nuestra población, y las estadísticas internacionales dicen que por cada paciente diabético ya diagnosticado hay uno que puede estar en etapa de prediabetes o ya siendo diabético y no lo sabe. De manera que este es un tema de mucha importancia al que no podemos verlo de lejos, ¿verdad? Los exámenes buscan evitar o detectar de forma temprana las complicaciones de esta enfermedad. Las complicaciones de la diabetes son a nivel microvascular y a nivel macrovascular porque por su naturaleza afecta o provoca un estado inflamatorio en las personas, ¿verdad? Entonces hay que saber cuáles exámenes y cuáles son las complicaciones que tenemos que evitar a cualquier costo. Doctora, fíjese que hay personas que hacen preguntas. ¿La diabetes se puede evitar? Nos preguntan. La diabetes se puede evitar, exactamente. A ver, muchos tenemos, y digo tenemos porque estoy en la cuenta, tenemos predisposición genética porque nuestra familia es diabético o porque desarrollamos diabetes gestacional durante algún embarazo, y todo eso nos predispone a que en un futuro, si no nos cuidamos, desarrollemos diabetes, ¿verdad? Pero ya estamos con el diagnóstico establecido. ¿Qué hacer para evitar las complicaciones? Las complicaciones microvasculares tienen que ver con la famosa retinopatía diabética que afecta a la retina y es la causa de que muchos pacientes diabéticos terminen siendo ciegos al final de sus días. Entonces, para eso, el paciente diabético debe acudir a un oftalmólogo por lo menos 1 vez al año después de su diagnóstico para que le evalúen cómo está su retina y de esa manera poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Si hay ya una retinopatía establecida. Por otro lado, también tenemos la nefropatía diabética, que es una complicación microvascular que provoca desafortunadamente la insuficiencia renal crónica. Esto se detecta a través de un examen de creatinina en sangre, que es la que nos dice a nosotros los médicos cómo esos riñones están funcionando, y a través de un examen que se hace en orina, que se llama microalbuminuria. Esta busca la detección de proteínas en la orina. Entonces, si el médico ve que hay microalbuminuria y que la creatinina está alterada, tiene que sospechar que los riñones de ese paciente diabético están siendo ya afectados por esta enfermedad. Que también son órganos que se complican, doctora. Exactamente. De hecho, la insuficiencia renal crónica es causa de muerte en los pacientes diabéticos. Entonces, si nosotros nos hacemos 1 vez al año mínimo, si podemos 2 veces al año, una microalbuminuria y una creatinina, y nuestro médico diabetólogo o el médico que nos esté viendo lo evalúa y nos dice que todo está bien, pues nos quedamos tranquilos. Pero si esto ya está comenzando a presentar alteraciones, tenemos que tomar cartas en el asunto. Esto se garantiza, o más bien se normaliza, si los niveles de azúcar o de glucemia se mantienen en rangos normales o al menos cercanos a lo normal, y si los niveles de microalbuminuria en orina se mantienen negativos. 2222-7808 si desea hacer una consulta, al 2222-7808. Recuerden también que nuestra especialista, la doctora Muñoz, va a obsequiar una consulta si usted es hijo, es nieto, es hermano, es esposo, es amigo de alguna persona que padezca de diabetes, sobre todo una mamá que padezca de diabetes y nunca ha sido atendida, nunca le han hecho ningún tipo de evaluación, pues la doctora está en este momento obsequiando esa consulta especial. Si el hijo o algún familiar nos marca en este momento al 2222-7808 y nos comparte el padecimiento de esa familiar. Debe ser una mamacita, una madrecita preciosa que nunca ha recibido ningún tipo de consulta médica, pero que sí demuestre, ¿verdad?, algún tipo de síntomas. Igual la doctora nos va a decir que pueda padecer de diabetes, porque todavía, doctora, hay algunas personas
que o se niegan a que pueden estar padeciendo de diabetes o que desconocen todavía alguna sintomatología. ¿Y cómo nosotros como familiares podemos hacerlo? Nos dice después de la llamada, que ya la tenemos al aire. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Mi nombre es Carlos, de aquí en Mazayalpa. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. Dígale, le escucha la consulta, adelante. La situación es que hay como estrechez, hay mucha estrechez y me cuesta defecar. Y ya tengo 72 años. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe la estrechez y cómo se debe combatir? ¿A qué se debe? ¿Qué? Disculpe. No le logramos comprender lo que consulta exactamente. ¿Usted es diabético? La estrechez no se defecar bien. ¿No logra defecar a usted? Así es. ¿Usted es diabético? Sí, soy diabético. ¿Cómo no, Ok. doctora? Otra de las complicaciones que debemos, a las que tenemos que evitar, ¿verdad? Son las neuropatías. Las neuropatías son las afectaciones de los nervios que inervan cada uno de nuestros órganos. Y en los diabéticos se presenta una cosa que se llama gastroparesia diabética. Tanto el estómago como el sistema digestivo en general se torna perezoso, ¿verdad? Entonces, esto es consecuencia directa de los niveles altos de azúcar que afectan los nervios que inervan sus órganos digestivos, de manera que pues hay tratamiento para mejorar la motilidad intestinal y definitivamente usted debe de consumir en casa abundante fibra, no mucha fruta porque le vamos a subir los niveles de azúcar, pero sí vegetales, sí frijoles, sí pan integral, sí semillas como almendras, pistachos, entre otros. Pero usted tiene que aumentar el aporte de fibra para que su sistema digestivo funcione mejor. Okay. El diagnóstico es gastroparesia diabética. Esa es una de las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos que hablar también de las complicaciones macrovasculares. Las complicaciones macrovasculares tienen que ver con la enfermedad coronaria, que habla del infarto agudo al miocardio o los infartos, ¿no? Que muchos diabéticos desafortunadamente padecen y esa es su causa de muerte. También hablamos de la enfermedad cerebrovascular. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Mi pregunta es que ando consulta a la doctora, tengo hijastra, a este diabetes. ¿Quién? Hijastra. Ah, ok. ¿Podemos seguir la consulta, doctora? Perfectamente. Estamos en el mes de las madres y queremos beneficiar a una madrecita y se lo puede regalar su hijo, su nieto, su primo, su papá, entre otros, ¿verdad? No hay ningún problema. El asunto es contribuir a la salud y mejorar el estado general de las personas. Que nos deje, por favor, el nombre completo y el número de teléfono para obsequiarle esa consulta. Doctora, lo que había quedado pendiente, ¿cómo saber si ese familiar, si ese amigo podría estar padeciendo de diabetes? Porque todavía hay alguna sintomatología que se desconoce. La principal sintomatología de la diabetes tiene que ver con las 3P, sí. Que nos quede claro. Poliuria, que es cuando nos da mucho deseo de ir a hacer pipí. Polifagia, que es cuando nos da mucha hambre. Y polidipsia, que es cuando nos da mucha sed. Entonces, ojo, si el paciente o nuestro familiar se levanta mucho en las noches a hacer pipí, si padece de mucha sed, si padece de mucha hambre y a pesar de todo esto está perdiendo peso, y si tenemos antecedentes familiares de diabetes, ojo con esto porque algo puede estar pasando y necesitamos hacernos exámenes. Acuda a su médico si usted es diabético por lo menos una vez al año. Hágase sus exámenes de laboratorio, que es lo que definitivamente le va a salvar incluso de la muerte, para
tomar cartas en el asunto y prevenir, ¿no? En base a los resultados. Gracias, doctora, por esa importante información. A la gente de León que también se ha reportado y así ha hecho sus preguntas. Muchísimas gracias a la gente de Bluefield que se reporta y a cada una de las personas que nos hacen los comentarios y las consultas a través de nuestras redes sociales. Doctora Mayra Muñoz, muchísimas gracias. Dios le bendiga también por darnos cada una de las recomendaciones. Hay que cuidar y siempre lo decimos, la salud siempre tiene que ser preventiva. Vámonos de inmediato a aprender juntos, que nos traerá Maru ahora. Adelante.